Cristo Jesús es la imagen visible del Padre. Te doy la bienvenida a este estudio de la palabra de Dios. Gracias por estar conmigo en esta oportunidad. No te vayas, quédate hasta el final de este video que comienza en este momento. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Dios les bendiga grandemente. Estamos en una nueva lección, la lección número 8, la cual estará muy interesante porque esta lección tiene un tinte y un punto teológico muy interesante. Y vamos a estar hablando acerca de la preeminencia de Cristo. La preeminencia de Cristo tiene que ver con la autoridad que tiene Cristo sobre toda criatura creada en este mundo y en el universo. Por eso quiero invitarte que puedas abrir tu Biblia junto conmigo en Colosenses, el capítulo número 1, del versículo número 15 al 17. Será la lectura de nuestra lección durante esta semana y especialmente hoy vamos a tocar el primer tópico y es la imagen del Dios visible. Y dice la palabra de Dios de la siguiente forma: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y dice el versículo 17, concluye diciendo: y él, o sea, Cristo, es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. La preeminencia de Cristo es un tema muy interesante y que se abarca en el Nuevo Testamento de una manera interesante, especialmente en la carta de Colosenses. Colosenses es una carta escrita con un propósito, y el propósito de escribir esta carta es porque en la iglesia de ese entonces, especialmente en Colosas, se estaban levantando líderes religiosos que estaban diciendo herejías con respecto a la autoridad de Cristo. Por esa razón, Pablo tiene que colocar las cosas en orden y él comienza a explicar teológicamente a través de su carta por qué razón Cristo debe ser la autoridad. Y hablando acerca de la imagen del Dios invisible, cuando nosotros nos vemos en un espejo, solamente estamos viendo una imagen plana y bidimensional de nosotros mismos. Y podríamos pensar que de alguna manera nos estamos viendo completamente. Incluso una escultura pudiese detallar mayormente que una imagen o un reflejo en un espejo lo que nosotros somos, pero nunca podría identificarse o palparse de una manera perfecta. Por lo tanto, al hablar de este tema, es interesante ver que Cristo es la persona viva y animada que sirvió como modelo para representar, en este caso, a Dios. Y vamos a darnos cuenta de esto en varios versículos, por lo menos en Génesis capítulo número 1, del versículo 26 al 27, en el contexto de la creación del hombre, dice la palabra de Dios que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ese es el primer texto donde encontramos esta alusión a imagen. ¿Qué quiere decir realmente imagen en estos diferentes textos? Por ejemplo, hay otro versículo que se encuentra en Génesis capítulo 5, el versículo número 3, que dice que Adán tuvo un hijo y lo crió conforme a su semejanza, es decir, conforme a su imagen. Es la misma palabra que se utiliza en este contexto. También en el Nuevo Testamento podemos ver en Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 49, que hay una alusión a Cristo precisamente cuando se compara la imagen terrenal del primer Adán, pero también la imagen celestial del segundo Adán. Entonces ahí también hay una alusión a imagen. Y por último, Segunda de Corintios 3:18, que me gustaría leerlo para que podamos entender qué es lo que está hablando este pasaje. Segunda de Corintios, el capítulo
número 3, el versículo 18, dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Es interesante notar que en estos versículos, aunque se habla de imagen, no precisamente es la misma imagen que nosotros podemos ver detallada y bien involucrada en la imagen de Cristo como Dios. Debemos saber una cosa, y es que Cristo es Dios y su preeminencia, su autoridad es real. Cristo es Dios y los seres humanos fuimos creados precisamente para asemejarnos físicamente, espiritualmente, relacionalmente y también funcionalmente a Dios. Sin embargo, solo reflejamos nosotros como seres humanos su imagen en ciertos aspectos. Y el pecado ha malogrado incluso esto. Es decir, el pecado no nos deja reflejar completamente a Dios. Por lo tanto, se hace necesario una preeminente imagen que es Cristo Jesús, que nos pueda dar a conocer y revelar al Padre. Y por eso Jesús lo dijo. Vamos a leer un texto que se encuentra en Mateo 11:27. Aquí habla Jesús, hablando con respecto a este mismo tema. Mateo 11:27, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, está hablando Jesús, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces Jesús es la fuente donde nosotros podemos conocer al Padre. Ese es solamente un versículo. Hay otros versículos los cuales les voy a compartir para que ustedes en su estudio personal también lo puedan analizar. Por ejemplo, Juan 1:1, también Juan 1:2, Juan capítulo 1, versículo 14 y el versículo número 18. Todo esto nos habla de manera interesante para que nosotros nos demos cuenta de una cosa, y es que si queremos conocer a Dios, Jesús hoy lo revela para nosotros. Por eso, conociendo a Jesús a través de su palabra, compartiendo una vida íntima con Cristo, nosotros podemos conocer también al Padre. No es que vayamos a ver a Dios con nuestros ojos, pero en la Biblia encontramos ese carácter evidenciado en la vida de Cristo, y eso nos ayudará a nosotros también a vivir conforme a su palabra. Por eso te invito hoy a pedirle al Señor que nos ayude cada día a vivir en nuestra vida la imagen de Cristo, que podamos reflejar a Cristo, imitar a Cristo, y eso pueda repercutir en que nuestro carácter cada día sea mejor. Que Dios te bendiga, y si es tu deseo, díselo hoy a Dios. Escribe acá en los comentarios: Jesús, revélame al Padre que es Dios. Vamos a orar. Querido Padre Celestial que estás en el cielo, te damos las gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Rogamos que puedas bendecirnos grandemente y ayudarnos cada día a conocerte a través de Cristo, que es la imagen del Dios invisible. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir estudiando la palabra de Dios. Dale like a este video, suscríbete y comparte con tu iglesia, amigos y familiares. Bendiciones.